Hermanos, hermanas, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de escuela dominical esta mañana. Sé que somos pocos, pero gracias a Dios y gloria a Dios hemos elegido el tiempo correcto, hemos tomado la decisión correcta al venir con nuestro Señor Dios a poder escuchar un poco más de su palabra. Probablemente algunos hermanos, algunas hermanas estén de camino, entonces vamos a pedir al Señor que los quiera traer prontamente para congregarse con nosotros y también recibir la palabra de Dios. Vámonos directamente a 2 de Pedro capítulo 3, lo que hemos estado estudiando, 2 de Pedro capítulo 3. Ya estamos bien cerca de acabar 2 de Pedro capítulo 3. Y saben, esta porción es preciosa, es maravillosa. Yo doy gracias a Dios porque anoche el Señor me permitió entender algo que creía yo saber, pero resulta que no lo sabía. Muchas veces yo digo esto, ¿no? Muchas veces cuando uno le pregunta algo a una persona, la persona dice, sí, ya sé. Y muchas veces yo digo, ¿en verdad lo sabes? Porque una cosa es tener el conocimiento o lo que dice, y otra realmente comprenderlo o entenderlo o apropiarte de ello. Entonces, anoche el Señor, que les comparto, anoche estaba estudiando esto, el Señor me permitió poder entenderlo. Y francamente me abrumé un poco. Entonces vamos a dar comienzo en esta mañana para estudiar esta parte. Dios quiera que todos los que estamos aquí congregados podamos entender esta porción. Entonces vamos a darle lectura, por favor. Vámonos al texto de 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a comenzar ahora de los versículos 11 al 13. Pero vamos a darle lectura desde el versículo 10. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. ¿Me siguen con la mirada, por favor? Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a darle lectura, vamos a estudiar esta parte. Y bueno, recordarán que hemos estado estudiando toda esta sección de 2 de Pedro. Estábamos platicando incluso en la sesión anterior les dije, no voy a hacer mucho hincapié en el día de Dios o en el día del Señor, porque lo vamos a ver en la siguiente sesión más al detalle, que es esta sesión. Ahora, si ustedes prestan atención y recuerdan un poco lo que vimos en la sesión anterior, terminamos con una porción, bueno, con el estudio de los versículos anteriores, entendiendo que esto realmente es el comienzo del fin, lo que vamos a ver ahora. Pero es el comienzo de un fin muy extendido. Muy extendido. Esa es la cuestión aquí. Yo les explicaba acerca de que en el versículo 10, si ustedes prestan atención, dice, pero el día del Señor. Entonces explicábamos que este día del Señor muchas veces se confunde con el día de Jesucristo. Y no es lo mismo. El día de Jesucristo es el día del arrebatamiento, el día que aguardamos los que creemos en Cristo. El día que estamos esperando, en el cual viene en 1 de Tesalonicenses, en el que se explica que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y los alcanzaremos en las nubes para reunirnos con ellos para ir con Cristo. Esto es el día de Jesucristo. Pero en esta porción estamos leyendo acerca del día del Señor. El día del Señor tiene su comienzo en el primer día de los 7 años de tribulación. Primer día de los 7 años de tribulación, y va a terminar en cielos nuevos, tierra nueva. Me da mucho gusto, mucho gozo el que hace un momento, si ustedes prestaron atención a lo que estábamos entonando, tiene todo que ver con esto. Si recuerdan ahorita lo que estábamos cantando, habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que estaba hablando el canto que estábamos entonando. Pero bueno, para meternos ya en materia, vamos a hacer una oración primeramente para que el Señor nos guíe en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar juntos. Gracias, eterno Dios, por guardarnos, por bendecirnos, por protegernos,
por traernos con bien a la congregación, Señor. Sé que algunos venimos de cerca, otros venimos de un poco más lejos, Señor. Usted ha cuidado nuestros pasos, ha abierto los caminos, Señor, para que hoy podamos estar aquí reunidos. Tengo la certidumbre, Señor, de que usted quiere que quienes estamos hoy aquí reunidos escuchemos esta porción de su palabra. Le ruego, por favor, para que nos dé entendimiento a todos los que estamos aquí, que nos dé sabiduría, Señor, que quiere usted utilizarme, Padre, para hablar solamente su palabra. Quite de mí mis razonamientos, Señor, y que sea solamente su palabra la que sea expuesta. Por favor, Señor, guíenos, guárdenos, protéjanos, para poder hacer nuestra esta porción de su bendita palabra. En el nombre de su Santo Hijo unigénito, mi Rey, mi Salvador, Cristo Jesús, le ruego, quiero que así sea. Amén. Entonces vamos a continuar. Como les decía, esto tiene un énfasis en el día del Señor. El versículo 10 habla acerca del día del Señor. Y este va a comenzar, como les decía, con la gran tribulación. Y vamos a verlo directamente. Hoy vamos a ver bastantes versículos bíblicos. Entonces, para que si no quieren leerlos, me escuchen. Pero si quieren irlos apuntando, ahí los van a tener de referencia. Apocalipsis 20, 7 al 10. Apocalipsis 20, 7 al 10. En Apocalipsis 20, 7 al 10, me voy rápido. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces lo que acabamos de leer es el término de los 1000 años. Es el término del día del Señor, como les decía. Va a comenzar el primer día de los 7 años de la gran tribulación y va a terminar cuando Dios destruya con fuego a todos los hombres que se le hayan rebelado, y va a ser arrojado Satanás al lago que arde de fuego y azufre. Inmediatamente después, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, si seguimos con el versículo de 2 de Pedro 3:11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué debemos de tener en consideración? Pedro está haciendo una cosa. Pedro está explicándonos lo que va a acontecer al final de los tiempos, lo que va a suceder al final de todo esto que conocemos. Él nos está explicando todo esto. Todo esto va a ser como veíamos en las sesiones anteriores. Dios va a destruir todo esto con fuego. Lo va a destruir, lo va a deshacer. No va a haber más remanente de absolutamente nada. Pero muchas veces cometemos el error o la equivocación de pensar que esto va a ser pronto. Y esa es la cuestión, que esto no va a ser algo que va a venir pronto. Va a tardar. Todavía va a tardar un poco para nosotros. Y más adelante vamos a ver qué tanto. Pero en esta porción, en el versículo 3:11, Pedro está dando este ejemplo. Debes de entender que el día del Señor en su ira va a destruir toda la existente. Y tú, que has sido llamado a venir al Señor, ¿acaso no debes de entender esto? ¿No debes de hacer propio esto? ¿No entiendes que tú debes de vivir en una santa y piadosa forma? ¿No lo entiendes? Entonces, aquí Pedro destaca específicamente cuatro cosas bajo las cuales debe de vivir el creyente. 1 es la santidad personal. 2, la vida piadosa. 3, la paz interior que tenemos como creyentes. Y 4, el celo evangélico. Ahora, en cuanto a la vida cristiana, que ha de ser señalada por una cuestión de santidad personal, sabemos, y ya lo hemos hablado muchas veces, como creyentes hemos sido llamados a ser santos, a ser llamados apartados, a no meternos en las cosas del mundo, a no vivir, a que estamos dentro del mundo o estamos en el mundo, pero no debemos de ser parte del mundo. Fíjense, viene a mi memoria precisamente esta semana, la semana pasada me visitó mi madre, y me acuerdo que sí tuve un momento de... Me airé, pero me airé por causa de algo que me comentó que sucedió. Se los voy a compartir. Me dijo que en la congregación en la que ella está, un cierto hombre pidió un apoyo a la congregación económico porque decía que tenía un problema su hija. Y la apoyaron. La iglesia en amor los apoyó para que pudieran salir adelante.
le prestaron una cantidad, después resultó que el señor no tenía para devolver la cantidad total, devolvió solo, le condonaron la mitad, devolvió la mitad, y bueno, uno dice, pues ayudamos a un hermano. Pero tiempo después se supo que el dinero que este hombre había pedido era para mandar matar a su yerno. ¡Pum! Tremendo. Ellos no sabían. Ellos no lo sabían. Aquí algo que a mí me llamó mucho la atención es que le siguen llamando hermano. Le siguen llamando hermano. Y es tremendo, y es donde debemos de tener cuidado en a quién llamamos hermano. Es algo que dice la palabra, dice, ten cuidado a quién llamas hermano. ¿Por qué? Porque te estás haciendo partícipe de ese individuo. Tomé esta oportunidad para explicar, ¿no? El ejemplo que yo les he dado a ustedes en cuanto a las manzanas y el plátano, ¿no? Sí, somos una manzana, que hemos sido sacados como manzana, pero por Cristo hemos sido transformados y hemos sido convertidos en un plátano, llamémosle, en un plátano. Y vamos a regresar a la canasta y estaremos entre las manzanas, pero ya no será más una canasta de manzanas. No podemos decir, es una canasta de manzana la que tengo aquí, porque no es así. Hay un plátano ahí. Estarás entre el mundo, pero ya no formarás parte del mundo. Tendrás que ser puesto aparte, y esto no de ti, sino de parte de Dios, quien va a irte separando, quien va a irte apartando y quien va a ir haciéndote crecer en santidad hasta que alcances el punto en el que Dios ha determinado que seas llamado a su presencia y morirás. O el Señor vendrá por nosotros y nos llevará a los que somos de Él. Esa es la analogía. Pero como les digo, qué triste es cuando de pronto decimos, es que si es hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, porque se junta con nosotros. No me estoy saliendo del tema. Lo que estoy queriendo explicar aquí es el hecho de entender lo que es verdadera santidad. De dejar de estarnos con cuentos, y esto es una cuestión personal de cada quien. Cada quien. Esto yo no estoy aquí para ser juez de nadie, ni nadie de nosotros estamos para ser juez de absolutamente otro hermano o otra hermana. Pero ciertamente estamos para ser jueces de nosotros mismos, de evaluar nuestra propia vida, compararnos con las Escrituras y ver si estamos en la verdad, si somos realmente de Cristo, si estamos creciendo en santidad. Aquí es lo que nos está llamando Pedro, precisamente, a ser apartados y crecer en santidad. Si leemos en 1 de Juan 3, 2 y 3, le vamos a dar lectura a 1 de Juan 3, 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muchas veces cuando leemos esta porción nos imaginamos, voy a ser semejante a Cristo, voy a brillar, voy a ser majestuoso, voy a tener otra cara, voy a parecerme a Cristo. Lo que aquí está diciendo cuando seremos semejantes a Él es que seremos santos. Porque no hay otra forma en la que podamos estar en la presencia de Dios sino siendo santos. Dice el Señor Jesús, y Dios mismo, que nadie puede estar en su presencia, no hay hombre que esté en su presencia y viva. Entonces la única forma en la que podemos estar en la presencia de Dios es siendo santos. Entonces cuando dice aquí que en aquel día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es porque seremos santos y podremos verlo directamente a la cara. Es algo que debemos de entender. Entonces, primera cosa que está llamándonos aquí Pedro es llevar una vida de santidad, una vida de apartarnos. Y no es difícil, hermano, hermana, no es difícil. Y usted lo sabe claramente, no es difícil. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Tiene que renunciar a su carne, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguir a Cristo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Suena fácil, y lo es si somos de Cristo, lo es. Al principio le va a batallar un poquito, pero es renunciar a su carne, renunciar a su deseo, renunciar a lo que usted piensa que es su propio razonamiento y lo que es correctamente o moralmente bueno. Es lo que tenemos que hacer, hacerle caso a lo que dice Dios. Eso es crecer en santidad. Ahora, en segundo punto nos decía Pedro que la vida del cristiano debe de ser piadosa. Y la palabra que utiliza para piedad es eusebeia. Eusebeia, del griego eusebeia, y significa como Dios es o ser semejante a Dios y el bien reverenciar.
Y les explicaba esto, fue en igual en segunda de Pedro, creo que fue el capítulo 3, que el segunda de Pedro 3, creo que en el segunda de Pedro, segunda de Pedro 1 o 2, por ahí medio recuerdo que estaba, que hace referencia a la eusebia, a la piedad, de que debemos de vivir en una forma piadosa, y que esta piedad tiene dos aspectos, uno vertical y otro horizontal, una relación vertical y una relación horizontal. Espero lo recuerde usted, hermano o hermana, que le explicaba que en la relación vertical tiene que ver con nuestra relación con Dios, y en nuestra relación horizontal tiene que ver en nuestra relación con hermanos y hermanas. Estar buscando ser como Dios, ser piadoso, pues. Y es el ejemplo. Ser piadoso significa querer ser como Dios, y sabemos que jamás vamos a ser como Dios, pero buscaremos conocerle más cada día. Y les daba el ejemplo en ese momento o en aquella ocasión del caso de un niño. Les daba el ejemplo como por ejemplo de los que tenemos hijos, de cuando uno va pisando en el lodo y va dejando las marcas y el niño viene detrás de uno. El niño, ¿qué va a hacer? O la niña va a intentar caer en las mismas pisadas de su padre, porque quiere ser como su papá. Algo así es para el creyente verdadero, querer ser como Cristo. Entonces en 1 de Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces la piedad tiene promesa, es la que realmente aprovecha. En tercer punto, dice Pedro que la vida del cristiano debe de ser distinguida por la paz. Y es algo que sabemos claramente, que aquel cristiano verdadero que ha sido salvo por Cristo tiene al Espíritu Santo morando en él. Y claramente sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar en la paz y la tranquilidad de Dios en medio de la prueba. Sea cual sea nuestra circunstancia, vamos a estar en paz. No vamos a estar tensos, no vamos a estar como antes estábamos sin Dios. Y yo sé, hermano, hermana, que usted lo sabe, usted sabe de lo que le estoy hablando. Como dice en Juan 14:27, el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y eso es una realidad, que los creyentes hemos sido llamados a tener paz, no por nosotros, sino de Dios. Una paz que el mundo no entiende, sino solamente los que somos creyentes entendemos la tranquilidad que existe en medio de las pruebas. Cuarta parte, lo que menciona Pedro es que el cristiano debe de tener un celo por la predicación del Evangelio. Y bueno, esto se cumple únicamente cuando el creyente es realmente salvo y tiene realmente al Espíritu Santo morando en él. Por eso leemos un Hechos 1:8 y utilizamos mucho este versículo, hermano, hermana, cuando hablamos acerca de misiones. Pero mire, vamos, Hechos 1:8, le voy a dar lectura para que escuche. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si prestamos atención, hay condicionales, hay dos condicionales ahí. La primera condicional es: vas a recibir el poder cuando haya venido sobre ti. No vas a recibir el poder o no vas a tener el poder antes de que el Espíritu esté en ti. Vas a recibir poder una vez que el Espíritu haya venido a ti. Y no solo esto, sino dice: y me seréis testigos. Si prestamos atención a este versículo, no está en modo imperativo, no es una ordenanza, sino que está realmente en, déjenme le digo específicamente, está en indicativo futuro. Me seréis, un indicativo futuro. Me seréis. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, de una forma natural tendremos el poder y naturalmente seremos testigos de Cristo. No estaremos obligados a ser testigos de Cristo. Naturalmente seremos testigos de Cristo y predicaremos o llevaremos el Evangelio, ya sea que estemos en Judea, en Samaria o en cualquier parte de la tierra. Simple y sencillamente seremos por causa de Él. Seremos evangelistas, o bueno, defenderemos el Evangelio. Entonces, es básicamente estos cuatro aspectos a los que nos llama en un rasgo general Pedro al ser hijos de Dios, al tener presente que Dios va a destruir esto. Y si Dios va a destruir esto, nosotros debemos de vivir santos, apartados del mundo, aunque estemos en el mundo, de una forma piadosa, queriendo ser como Dios. En nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo, también deberemos de estar queriendo
estar en paz, pero no teniendo esta paz nuestra, sino esta paz que proviene de Dios, y llevando el Evangelio o hablando del Evangelio a aquellos quienes no han escuchado. Y tener presente una cosa, ¿no? Que claramente dice en la palabra, que hay una porción, hay varias porciones que nos manda Dios a predicar el Evangelio. En algunas de ellas nos dice, en una de ellas nos dice que si alguna persona está frente a nosotros y Dios nos da el entendimiento de que debemos de hablarle el Evangelio y debemos de predicarle el Evangelio, pero yo no quiero, su sangre será sobre nosotros. Tal cual. Entonces, y hay otra parte donde también se nos dice que si la percibimos y el individuo no quiere escuchar o no le importa, nosotros ya estamos limpios, porque nosotros cumplimos. Pero hay de aquella persona que ha escuchado el Evangelio y ha hecho caso omiso o no le ha importado. El tiempo es corto, el tiempo es breve, y es parte de la enseñanza de hoy. Vamos a continuar con 2 de Pedro 3:12. En 3:12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces debemos de tener una expectativa constante en nuestros corazones del día de Dios que va a llegar, y los creyentes debemos de estar esperando el gran final de esta historia, como el Señor divinamente lo planeó. Cuando dice apresurándoos, significa con un deseo ardiente o esperando con ansias la venida del día de Dios. Entonces debemos de entender que debemos de estar ansiosos como creyentes de que Dios destruya todo esto. Debemos de estar ansiosos como creyentes de que Dios destruya todo esto. Y sí, yo sé que es difícil, porque ¿por qué estamos trabajando ahorita? ¿Por qué trabaja usted, hermano? ¿Por qué trabaja usted, hermana? ¿Para tener su casita? ¿Para tener su carrito? ¿Para tener dinero en el banco? ¿Para qué está estudiando usted, hermano, hermana? ¿Para ser el más inteligente o tener más oportunidades laborales? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Tenemos los ojos puestos en lo breve. Claramente Dios una y otra vez nos lo repite. Todo esto va a ser destruido. Y todos aquellos que ya tenemos una cierta edad lo entendemos. Y mientras más avanzamos en este camino que se llama vida, más entendemos que la vida se fue así. Así. Sé que entre nosotros hay quienes todavía están en la adolescencia, bueno, no la adolescencia, ya más para los 20, 30, 40, 50, 60. Y como siempre digo, personalmente se los comparto, yo ya tengo más de 40 años y se me fue la vida rápido. Y sé que los otros 40 que están por venir se me van a ir mucho más rápido todavía, si Dios me concede vida. Porque dice en su palabra que está establecido para los hombres que vivan 70 años, ya no más 80. Y yo digo, ojalá yo sea de esos de los más 80. Pero ¿y si no? Se va a ir muy rápido, muy rápido, muy rápido. La vida es breve, y por esta razón debemos de tener puestos los ojos en lo eterno, no en lo temporal. Y lo sabemos. Fíjense, muchas veces pasa esto. El hombre no es consciente de la muerte. ¿Y saben por qué no somos conscientes de la muerte? Porque la gente va muriendo de a poquito. Si ustedes prestan atención, las generaciones siguen naciendo y las generaciones que llevamos más tiempo nos vamos quedando, pero poco a poco nos vamos quedando sin amigos, nos se van quedando sin familiares y van muriendo. De pronto supe que murió fulanito, supe que murió sultanito, supe que murió, y resulta que todos los que eran amigos de una generación ya se fueron. Pero como eran pocos los que quedaban, las nuevas generaciones que tienen amigos ni notan que ellos se fueron. Y así vamos. Tic, 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 tic. Le daba este ejemplo a los jóvenes en el día de jóvenes que tuvimos precisamente hace, creo que fueron 3 semanas. Les daba este ejemplo. Les puse unas imágenes de 1920, donde la gente andaba en sus cochecitos, andaba en sus caballos. Incluso les mostré personas de la Revolución Mexicana y todo eso, y les pregunté, ¿qué tienen en común todas estas personas? La respuesta es, todos ellos están muertos. Habrá alguno a lo mejor que tenga 100 años, a lo mejor, pero va a ser la excepción y no la regla. Entonces, ¿qué tienen en común? Están muertos. Todos esos carritos que eran en 1900
20, que eran los primeros que estaban andando en las carreteras de México y que solamente aquellas personas de aristocracia podían tener su carrito. ¿Dónde están esos carros? Lo mismo pasa hoy. ¿Quién quiere un Audi? ¿Quién quiere un Mercedes? ¿Quién quiere un BMW? ¿Quién quiere el mejor carro para que la gente diga que tienes el mejor estatus, el mejor nivel y que eres superior a ellos? Ya lo tienes. ¿Y cuánto te dura? ¿Y cuánto te va a durar? ¿Quieres vivir en el mejor barrio? ¿Quieres vivir en el mejor país? ¿Quieres vivir en la mejor ciudad? ¿Quieres adquirir la mejor ropa? ¿Quieres tener los mejores bienes? Los tienes. ¿Y cuánto te duran? Y estás trabajando para eso, para eso, para eso. Y va a llegar el día de tu vida en el que vas a voltear y te vas a dar cuenta de: desperdicié mi vida y no viví para la piedad. No conocí a Dios. Bueno, en aquel día, cuando cierres los ojos, tu despertar va a ser horrible, dice la Biblia. Disfrutaste esta vida, pero la siguiente va a ser horrible y va a ser la eternidad. Sin principio de días ni fin de días. Entonces, por eso dice Pedro: apresurándote con un deseo ardiente, esperando con ansias el día de Dios, el día en el que Dios va a destruir esto, porque es cuando Dios va a hacer su perfecta justicia. Entonces debiéramos de ciertamente estar expectantes por el triunfo definitivo de parte de Dios. Y ahora, aquí también cuando habla acerca del día de Dios, en el griego original Pedro no dice en el cual, aunque nosotros si leemos, miren, vamos a leer el 1 de Pedro 3:12, a la mitad más o menos dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos. Aquí la Reina Valera lo está traduciendo como en el cual, pero cuando revisamos el original, no dice en el cual. Bueno, no se puede traducir solo como en el cual, también lo podemos traducir a través o a causa del cual. Es diferente, ¿eh? Gramaticalmente es diferente decir en el día de Dios, en el cual Él lo va a hacer, a decir en el día de Dios, a causa del cual Dios va a hacer. Es decir, en el día de Dios y por causa de este día de Dios, donde Dios va a terminar todo, por causa de esto, Dios va a destruir todo lo que existe. Todo lo que existe. Y van a ser los elementos quemados y fundidos. Cuando usted agarra un pedazo de queso y lo pone en el comal, ¿cómo pasa? Pierde su forma, ¿no? Queda totalmente hecho una tortilla. Se funde. Queda totalmente fundido. Y es lo que dice Dios. Lo que decimos ahorita, todas estas casas, ¿no? Por las que hemos trabajado. Y lo que yo les he explicado del pasado. Este lugar que ahorita es de nosotros, en el pasado era de alguien más. Y antes de esa persona era de alguien más. Y después de nosotros, ¿qué creen? Va a ser de alguien más. Es como ahorita vamos, por ejemplo, a estas colonias de Guadalajara, que fueron colonias que se vendieron por allá de los 50, 60. La gente que las compró, pues ya está muriendo. Y ahora se están empezando a vender. Si usted estaba yendo precisamente al centro en la semana pasada y andaba por ahí por La Paz, por la avenida de La Paz, y empiezo a ver que están estas casas viejas de antaño, que ya las están tirando porque están empezando a levantar ahora edificios. Porque el objetivo que tienen ahora es poblar el centro de Guadalajara, repoblarlo, pero ahora con departamentos que valen millones de pesos. Lo que antes era de alguien, el día de mañana va a ser de alguien más, y la casa que ahora es de usted, el día de mañana va a ser de alguien más. Entonces, por eso dice, y bueno, y pensar que todo este edificio y todo esto va a ser destruido y va a ser fundido, va a ser convertido en nada. Entonces no tiene caso ni sentido, como dice Pedro, que pongamos nuestros ojos en lo temporal. Y vamos a continuar entonces con 2 de Pedro 3:13. Dice, el último versículo que vamos a estudiar en esta mañana, 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Hay que entender una cosa, y este cielo nuevo y esta tierra nueva que esperamos no es el milenio, no lo es, sino que es un reino prometido por Dios. Vámonos a Apocalipsis 21, vayan a Apocalipsis 21, 1 al 6, Apocalipsis 21, 1 al 6, dice en la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, recordarán que lo que leímos al principio en Apocalipsis era donde estaba hablando acerca del milenio y el término del milenio, donde todos los cielos y todo lo que existe en la tierra iba a ser consumido. Y después de aquí, cielos nuevos y tierra nueva. Y todo este estudio viene conectado con lo que veníamos explicando acerca de cómo este cielo y esta tierra en la que vivimos no es el cielo ni la tierra original de Dios. Nosotros estamos en lo que hemos platicado, algo así como la segunda tierra. Lo estudiábamos, que en la primera tierra, lo primero que Dios creó, lo destruyó por medio de agua en el diluvio. Todo se borró, completo, no habrá más memoria. Ahora estamos nosotros en este mundo y en esta tierra, donde ya han pasado algunos miles de años. Y dice Dios: va a llegar el momento en el que yo voy a permitir, fíjense, esta es la secuencia, este cielo y esta tierra en la que estamos. Después, gran tribulación. Después, milenio. Y al término del milenio, toda esta porción va a ser destruida. Cielos nuevos y tierra nueva. Padre. Cuando dice una nueva ciudad, es ciertamente una nueva ciudad donde la esposa de Cristo va a vivir para siempre. Es decir, nosotros, la novia, que ahora somos la iglesia. Y ese lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Le voy a dar lectura, pero me van siguiendo ahí por favor con la mirada si quieren irlo apuntando. Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué está haciendo ahí el Señor Jesús? Nos está diciendo: voy al cielo, voy a ir a prepararles un lugar, y después, una vez que ya les haya yo preparado un lugar, voy a regresar y os tomaré a mí mismo. Cuando dice os tomaré a mí mismo, es aquel que realmente es mío. Voy a tomar a aquel en el cual yo habito, en el cual mi Santo Espíritu habita. En Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe, murieron todos estos. Esto habla acerca de los héroes de la fe. Estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Quiénes? Abraham, los héroes de la fe, cuando leemos esta porción. Ahí dice claramente, si ellos hubieran anhelado regresar a su patria, lo hubieran podido hacer, pero ellos anhelaban la celestial, la que nosotros anhelamos, estar eternamente con Dios, en aquel lugar, en esa santa ciudad. En Hebreos 12, 22 al 24 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo ahora nos hemos acercado o hemos buscado la ciudad del Dios vivo? Y finalmente en Apocalipsis 21, 9 al 14. Apocalipsis 21, 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ciertamente esta ciudad es la ciudad en la que habitaremos cielos nuevos, tierra nueva, donde claramente dice en la palabra que ya no habrá más necesidad de sol,
sino que la luz y el resplandor será la de Cristo. Y Él nos dará su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque Jesús, el Rey del cielo, para siempre será nuestro consolador. Es lo que estábamos entonando hace unos momentos. Y es ese anhelo que tenemos de esto. Permítanme, se me cerró en una maniobra que hice. Entonces, algo que hay que tener presente, como les digo, es el hecho de que Dios ciertamente nos ha concedido la oportunidad de poder conocerlo y de poder venir a Él. Aquí está, perfecto. Entonces, ¿qué debemos de estar esperando como creyentes? El día de Dios. También el día del Señor. También el día de Jesucristo. También debemos de estar pensando en, como les digo, ¿dónde tenemos los ojos puestos? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Y si en lo eterno, ¿cómo los tenemos puestos? Así nada más un ojo al gato y otro al garabato, o los dos puestos en Dios, o los dos puestos en Cristo. ¿Dónde están nuestros ojos, pues? ¿Para qué trabajamos? ¿Para lo temporal o para lo eterno? Y aquí esta porción me gustaría a lo mejor que usted la estudiara en su casa, pero es una lectura, es la porción de Isaías 65, 17 al 25. Isaías 65, 17 al 25. En esta porción es una porción del Antiguo Testamento donde está declarado cielos nuevos y tierra nueva. Y regresamos a lo que hemos explicado. Dios ha tenido misericordia del hombre de tal forma que Él ha declarado todo lo que va a acontecer desde el principio hasta el final. Y todo, absolutamente todo, está declarado aquí. Y hemos platicado o hemos visto que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y decíamos palabra profética más segura porque lo que estaba escrito como profecía del futuro, para nosotros hoy es pasado. Y nosotros tenemos esta posición preciosa en la cual podemos acudir no solo a la Biblia, sino a los libros de historia y ver cómo lo que estaba escrito aquí se ha venido cumpliendo. Eso nos da la seguridad de que lo que está por ser escrito, que está escrito, que todavía ha de acontecer de aquí en adelante, va a pasar. Porque así como ha pasado lo que estaba escrito en el pasado, que era su futuro, ya sucedió, así pues lo que está en el futuro va a suceder. ¿Y por qué? Habrá alguna persona que sea un detractor y diga, ¿qué pasa entre los judíos, no? El Nuevo Testamento no es verdad, no es la palabra de Dios, dicen ellos. Bueno, ya que lees el Nuevo Testamento, ves que las profecías que están en el Nuevo Testamento también son profecías que están en el Antiguo Testamento. También están. Isaías, y si ustedes prestan atención, Apocalipsis es un libro muy especial. Bueno, todos son especiales, pero Apocalipsis, cuando le da Dios la revelación a Juan, el Señor le da la revelación a Juan, Él le dice, no selles las palabras de este libro. ¿Qué significa no selles? Es decir, déjalas entendibles para la iglesia. La iglesia es quien las puede entender. Porque si ustedes leen, por ejemplo, en Isaías, vienen revueltos los momentos. Y esta es esta parte, en Isaías 65, 17 al 25, habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva, pero ahí hace referencia al milenio. Vamos a dar lectura rápida. Igual tal vez, vamos a ver, mírense, porque ahí, 65, 17 al 25, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aquí pasa algo. Que aquí Isaías está hablando del milenio. Él no está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Existe un consenso generalizado entre los que estudian la palabra de Dios. Porque dicen, mira, si prestas atención, en el versículo 20 dice, porque el niño no morirá de 100 años. ¿Qué significa? Que hay muerte. Hay muerte todavía. Dice, y el pecador de 100 años será maldito. Hay pecado todavía. Y dice en el 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Seguirán dando a luz. Y sabemos que esa es una señal del milenio, donde Dios, al término de los 7 años de tribulación, va a tomar al falso profeta y a la bestia y los va a arrojar al lago que arde de fuego y azufre. Y después va a comenzar el milenio, donde los santos de la tribulación van a pasar al milenio, y donde estos santos de la tribulación se van a seguir multiplicando, pero van a seguir muriendo. Va a haber todavía muerte. ¿Cómo lo entendemos? Porque uno de los juicios al término del milenio, cuando el Señor viene, dice que Él va a tomar la muerte y el Hades y serán arrojados al lago que arde de fuego y azufre. Y en ese término también Satanás va a ser liberado y Satanás va a ser arrojado al lago que arde de fuego y azufre. Entonces, ¿cuál es la condición para que ya haya cielos nuevos y tierra nueva? Que Satanás no exista. Bueno, que Satanás haya sido arrojado al lago que arde de fuego y azufre, que la muerte haya sido arrojada al lago que arde de fuego y azufre, y que el pecado ya no exista más. Y eso va a dar lugar a cielos nuevos y tierra nueva. Se los comparto nada más para que lo tengan presente. Entonces, finalmente, para concluir, ciertamente la justicia en los cielos nuevos y la tierra nueva será diferente a la justicia que hay en este momento. Actualmente la gracia reina por medio de la justicia. ¿Qué significa esto? Vámonos a Romanos 5:20 al 21. Romanos 5:20 al 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces actualmente la gracia reina por medio de la justicia, que es en Cristo Jesús. En el milenio la justicia va a reinar. Esto es diferente. En el milenio la justicia va a reinar, y lo vemos en Isaías 32:1 al 2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en un juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí habla acerca del milenio donde Cristo Jesús va a reinar. Y después, en la eternidad, la justicia va a habitar. Y esto lo vemos en Apocalipsis 22:3 al 5, donde dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero está en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, finalmente va a habitar la justicia en la nueva tierra, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En el reino terrenal, en el milenio, Cristo gobernará con cetro de hierro y la justicia será aplicada por Él. En ese sentido la justicia reinará, pero en la eternidad no habrá necesidad de un cetro de hierro. La justicia estará en su propia casa. No entrará el pecado para afectar la paz ni la hermosura de aquella escena. Conclusión. ¿Qué era lo que les quería yo comentar? Y esto es con lo que comencé. Yo he cometido el error de pensar que todo va a suceder muy rápido. Si el Señor Jesús hoy viene, mañana o hoy mismo comenzaría la gran tribulación. Son 7 años de gran tribulación. Después de esos 7 años, pasarán 1000 años más. 1000 años más. 1007 años donde Dios finalmente va a destruir todo esto. Van a pasar 1007 años y Dios lo va a destruir todo. Pero dice la palabra claramente que ya no habrá más memoria de las cosas que pasaron.
¿Qué cosa le quita a usted el sueño hoy? ¿Qué cosa a usted le preocupa? ¿Qué cosa a usted no le permite descansar? Ya no habrá más memoria en 1007 años. Y ni siquiera tiene que pasar tanto. Basta con que usted muera para que las cosas que le afligen ya no la aflijan más. ¿De qué forma estamos viviendo nuestra vida? La vida que Dios nos dio. Y algo que me quedó muy claro, y como les decía al principio, yo decía, sí lo sé, pero ¿en verdad lo sabes? ¿Qué tan breves somos? Como dice en la palabra, cuando también dice en la porción de la palabra, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Nuestros días son como un suspiro, comparados realmente con la eternidad. Con el tiempo que ha sido, la creación que fue, ¿qué memoria queda de toda esa creación? ¿Qué memoria queda? De esta creación que hoy día somos, ¿qué memoria queda? Y no voy a ir más lejos, lo que les daba el ejemplo de aquellos revolucionarios, aquella gente de 1920. ¿Quién se acuerda de sus bisabuelos o de sus tatarabuelos, entre los que estamos aquí? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de aquellos por los que usted, de ese linaje del que usted nació y quién está usted aquí? ¿Qué le hace creer a usted que los que vienen 3 generaciones adelante de usted se van a acordar de quién fue usted? ¿Qué le hace creer que estas cosas que a usted le afligen van a seguir afligiendo a su descendencia? Si es que la pueda llegar a tener. El tiempo es breve. Estemos con Dios, conozcamos a Dios, esforcémonos en lo eterno. Ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos da la dicha de poder estar juntos. Gracias, Señor, por esta su palabra. Le agradecemos por el tiempo que nos ha permitido tener. Le ruego, por favor, que nos guíe en el conocimiento de su persona, Señor, para poder crecer en esta epignosis, Señor, en el conocimiento de su persona, poder desarrollar la piedad, Señor, en el conocimiento vertical, Señor, hacia usted, y en el conocimiento horizontal también de nuestros hermanos, en la armonía, Señor, porque ciertamente hemos sido llamados para ser de usted, Padre. Le rogamos, por favor, que nos guíe para poder tener entendimiento y no seguir como estamos, a veces dormidos, Señor, dejándonos llevar por el trajín del mundo y esta carne, Señor, que nada aprovecha. Le agradecemos por la misericordia que tuvo para nosotros, porque nos permite poder tener esta esperanza de sentarnos en estos lugares celestiales eternamente con usted y estar eternamente con usted, y el saber, Señor, que aquel día, el día de nuestra muerte, nuestro despertar será glorioso. Le agradezco pues por esta dicha. Guíenos, por favor, para que esto que hoy hemos estudiado quede grabado en nuestro corazón y presente en nuestra mente. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, mi Rey y Salvador, le doy gracias. Amén.